al 12. Ahí le voy a invitar por mientras que busque usted la palabra de Dios en esta mañana. Colosenses capítulo 1, 9 y 10. 9 al 12, perdón. Ahí la vamos a leer en esta mañana. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Colosenses capítulo 1, 9 al 12. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por esta palabra que Dios nos va a hablar en esta mañana. Amén. ¿Qué espera Dios de cada uno de nosotros? Bueno, cuando leemos los pasajes bíblicos acá, el texto, ¿no? El apóstol Pablo está hablando a los hermanos de ahí de la iglesia de Colosas, que él está orando por ellos, pero no está orando para que Dios les diera posesiones materiales, ni porque tuvieran buena salud, ni para que no tuvieran problemas. Pablo oraba para que los cristianos en ese momento de Colosas tuvieran la sabiduría de conocer cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Entonces, todos nosotros, a lo mejor esperamos algo de Dios. Esperamos que Dios nos ayude, esperamos que a lo mejor tengamos esa protección, esperamos que Dios nos prospere en algunas áreas, ¿no? O a lo mejor que nos sane, pero nos hemos preocupado a lo mejor por conocer lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios quiere de nuestra vida. Bueno, los versículos 9 al 12 que hemos leído, hermanos, nos dice en esta mañana qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos ayuda en esta mañana para poder comprender de que si nosotros sabemos que Dios espera algo de cada uno de nosotros, vamos a poder llevar una vida, hermanos, agradable y también de acuerdo a la voluntad que Dios quiere. Y si estamos viviendo, ¿no? en este tiempo que a lo mejor se ha tornado un poco difícil, a veces las cosas, ¿cierto? Como que se nublan, no nos dejan ver lo que Dios está haciendo, trabajando a nuestro alrededor, y Dios está ahí presente siempre para que podamos entender cuáles son sus caminos, los pensamientos que Él quiere para nosotros. Es importante que en esta mañana podamos entender qué es lo que Dios, hermano, espera de cada uno de nosotros. Entonces acá, en el capítulo 1, 9 al 12, vamos a ir desglosando, hermanos, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Lo primero, que dice que nuestros caminos sean dignos de un hijo de Dios. ¿Qué es digno? Bueno, ¿qué es digno? De acuerdo a lo que el diccionario dice, lo que es digno es condición de alguien, ¿ah? La condición de alguien, o correspondiente, o proporcionando, o proporcionado a algún mérito. Eso es lo que quiere decir digno. Ahora, cuando leemos los pasajes del apóstol Pablo, ¿no? Él está hablando de que la voluntad de Dios para nuestra vida es lo que espera Dios. Es mi estilo de vida, ¿no? ¿Cómo es mi estilo de vida de un hijo de Dios? ¿Cómo es mi estilo de vida como hijo de Dios? Ahora, ¿cómo es mi carácter, ¿no? ¿Cómo si es digno de una persona que tiene a Cristo en nuestro corazón o en mi corazón? Si son mis amistades dignas de un hijo de Dios, o el trato que le doy a mi familia es digno de un padre, de un esposo o esposa que dice ser cristiano. Entonces, ¿qué espera Dios de mí? ¿O qué espera Dios de nosotros en esta mañana, no? Bueno, que mi estilo de vida sea digno a un hijo de Dios, ¿ah?
Y cuando hablamos de estilo de vida, estamos hablando de un comportamiento, estamos hablando de la forma que tenemos de hablar, estamos en las formas del trato que tenemos con los demás. Es un estilo de vida cristiano. Ahora, también el carácter, ¿no?, de una persona que tiene a Cristo en su corazón se va reflejando de acuerdo a la obra del Espíritu Santo que va haciendo en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros llegamos al Evangelio, sin lugar a duda, venimos con muchos daños, ¿no? Tenemos muchas situaciones a las cuales el Espíritu Santo quiere trabajar. Y cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, Él comienza a operar, dice la Escritura, ¿no? Aquellas obras maravillosas que yo en lo personal y usted también en lo personal no puede hacer, sino que tiene que ser una intervención sobrenatural para ir desarrollando el carácter cristiano. Entonces, cuando nos enfrentamos con esa realidad, ¿no?, de que Dios quiere comenzar a trabajar en nuestra vida, si nosotros deseamos que Dios actúe poderosamente, vamos a tener que dejarnos, hermanos, controlar y guiar por el Espíritu Santo. Ahora, esto también tiene que ver con las amistades de un hijo de Dios, si son dignas, ¿no? Si las personas que están a nuestro alrededor, no quiero decirles que no tenemos que tener amistades, tenemos que aprender a evaluar las amistades que tenemos, si ellas nos edifican, si ellas están, hermanos, dándonos a lo mejor alguna palabra de aliento para nuestro espíritu, para nuestra vida. Si nuestras amistades que están a nuestro alrededor a lo mejor no cooperan mucho en esto, tenemos que tener cuidado, ¿no?, con esto también, aprender a discernir qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas, ¿no? También el trato que le doy a mi familia, si es digno de un comportamiento de cristiano dentro del hogar, como papá, como esposo, como esposa, ¿ah? Si el cristianismo que tenemos lo llevamos a nuestro hogar, si estamos reflejando a Cristo en nuestro hogar, esto es muy importante. Por eso que el apóstol Pablo le escribía ahí a los hermanos de Colosa con respecto a esto. No, él no le está pidiendo, está orando por ellos, ¿no? Pero no es para que tengan una buena salud, no para que ellos a lo mejor no tuvieran problemas, porque seguramente los iban a tener, sino para que, hermanos, les diera a conocer qué es lo que esperaba Dios de cada uno de ellos. Ahora, también en nuestra vida cristiana, ¿no?, Dios espera que demos fruto. Aquí algo bien interesante, ¿no?, porque la palabra de Dios dice que Dios nos ha puesto en el mundo indiferente. Nosotros vemos que hoy día vivimos en un mundo diferente que no quiere de Dios, pero para que nosotros marquemos la diferencia. Entonces, cuando hablamos de esto, debemos pensar de que nosotros no somos del mundo, como dice la Escritura, pero sí estamos inmersos en un mundo donde tenemos que llevar esta sal, donde tenemos que ser luz, para que podamos marcar la diferencia entre un verdadero hijo del Señor. Ahora, con respecto a lo que es la vida fructífera, nos vamos a dar cuenta que vivimos en un mundo natural. El fruto es un resultado de una planta saludable que produce lo que fue diseñada por Dios. Cuando nosotros vemos ahí en Génesis capítulo 11, 1, 11 y 12, vemos cómo Dios comienza la etapa de la creación y vemos cómo Él, hermano, habla de la semilla, ¿no?, el fruto, pero cada fruto es un resultado de una planta saludable. Entonces, en la Biblia, la palabra fruto normalmente se usa para describir las acciones externas de una persona que son el resultado de una condición interna. Entonces, cuando nosotros hablamos de un fruto en la Biblia, o como cuando hablamos de que debemos ser fructíferos, estamos hablando de que lo que yo voy a mostrar en forma externa es el resultado de mi vida interna que tiene que estar ahí con el Señor. Ahora, el buen fruto es el que produce el Espíritu Santo, como dice ahí en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. La palabra de Dios dice que el fruto de su Espíritu es el amor, es el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad,
la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Cuando más dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, más evidentes, hermanos, más evidente será este fruto. Ahora, ¿qué dice el Señor con esto? La palabra ahí en el libro de Juan, en el capítulo 15, 16, dice que Jesús les dijo a sus discípulos: yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y el fruto, hermano, el que Dios quiere que nosotros demos. Ahora, Jesús nos dijo claramente lo que debíamos hacer para dar un buen fruto. ¿Y cuál es esto? Amén. ¿Cuál es esto lo que tenemos que hacer? Miren, la palabra de Dios, ahí también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, hablando de la vid, amén, y nosotros los pámpanos, dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Una rama, usted como yo, debe estar permanentemente firme e unida a Cristo para que nosotros podamos dar una vida fructífera. Un pámpano obtiene fuerza, alimento, protección y energía de la vid cuando está unida, cuando está unido. Y en este caso, el Señor usa esta simbología de decir permanecer en Cristo, porque si nosotros no permanecemos en el Señor, hermanos, nada podremos hacer. Ahora, cuando descuidamos nuestra vida espiritual, cuando ignoramos, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice, cuando no oramos y cuando evitamos que en nuestras vidas, hermanos, se hagan visibles las obras del Espíritu Santo, hermanos, somos un pámpano despojado de la vid. Nuestras vidas se van a volver sin fruto, se van a estancar, vamos a entender que no vamos a poder llevar esa comunicación diaria que debemos tener con el Señor. Nuestras vidas se van a esterilizar, no se va a tener esa conexión directa con Dios, hermanos, pero la palabra de Dios dice, andad en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, como habla ahí en Gálatas 5:16. Mantenerse unido, hermanos, constantemente al Espíritu de Dios es la única manera en que nosotros podamos ser fructíferos. La palabra de Dios ahí en el Salmo 92:14 dice, aunque aún en la vejez fructificarán. Esto habla de que es una vida constante, hermano, de permanecer en Cristo, de permanecer en la vid como pámpano, porque separado de él, nada podremos hacer. Ahora, también la palabra de Dios habla que en el libro de Isaías, ¿no? En el capítulo 40-31, dice que vamos a correr y nos vamos a cansar, pero los que esperan en Jehová vamos a tener nuevas fuerzas. Entonces, cuando yo, como hijo de Dios, voy a tener nuevas fuerzas, cuando permanezco en la vid, cuando estoy en la vid, cuando mi relación es continua con la obra y con el Espíritu Santo. Por eso Dios nos ayude, hermanos, que Dios espera de mí, de usted, en esta mañana, que aparte de que nuestros caminos sean dignos, ¿no? Que tengamos esa condición bien estable de ser llamado hijo de Dios, donde Dios nos tenga, que podamos evaluar nuestras amistades, que podamos entender de que hay amistades que nos pueden hacer bien y también hay amistades que no nos hacen bien. Pero también tenemos ese discernimiento de espíritu, ¿no? Que nos hace entender esto. Y también que Dios espera, más que tenga una linda palabra, de que a lo mejor sepa muchas cosas de la Biblia, que tenga una vida cristiana de acorde a lo que Dios nos pide. Y también la verdadera vida cristiana conlleva a estar, hermanos, bien en lo familiar. Y lo otro, nuestra vida fructífera. Amén. Nuestras obras, hermanos, se ven reflejadas a través
de la obra del Espíritu Santo que va haciendo cada día en nosotros. También la palabra de Dios dice ahí, hermanos, que crezcamos, ¿no? Que crezcamos en el Señor, en el conocimiento de nuestro Dios. No hay que estancarse, ¿no? Ni ser niños espirituales. El apóstol Pablo, cuando le escribe, no solamente a los hermanos de aquí, de Colosas, sino que también le escribe a los hermanos de Corintios, y habla algo bien interesante que me gustaría compartirle en esta mañana, hermanos, de lo que escribe ahí la carta a los Corintios, y dice así, mire, aquí por mientras lo estoy hojeando en la escritura, pero vamos a encontrarlo. Acá está. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Corinto y a la mayoría de las iglesias a las cuales les escribe, él anhela de que la iglesia crezca en el conocimiento de Dios. Amén. Y usted y yo no tenemos que estancarnos, sino que también, hermanos, tenemos que crecer. Y lo otro, también debemos dejar todo lo que sea de niño, ¿no? Espiritual. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos de ahí de la iglesia de Corintio, ¿no? Y le dice así, miren, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales. Si nosotros recorremos la Biblia o echamos un vistazo atrás de esta carta, vamos a entender lo que el apóstol explica con respecto a lo que una persona es espiritual. Dice, hermanos, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, hablando del Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, se supone que el creyente, el Hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo, sabe lo que Dios le ha concedido. Primero, sabe que tiene la vida eterna. Amén. Sabe que disfruta de la salvación aún estando en vida, porque la salvación ya está en nosotros, ¿no? Sabe lo que es, hermano, un comportamiento espiritual porque está el Espíritu Santo. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, esa persona que no conoce a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Entonces, aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos de Corintios y le muestra las características de que el hombre es, cuando el hombre es espiritual, cuando el hombre es natural y cuando el hombre es carnal. Entonces, ¿cuál era la situación que se estaba dando ahí en la iglesia? El apóstol les dice, ¿no? Les dice, no, hermano, no puede hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, lo que estaba pasando ahí en la iglesia es que habían situaciones de niños espirituales. Podía beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Entonces, ¿qué es lo que le habla el apóstol con respecto a esto, no? Porque había entre nosotros, dice, habían celos, contiendas, disensiones, y todas esas situaciones que no contribuyen al crecimiento de Dios y al crecimiento de nuestra vida cristiana, hermano, esas cosas, hermanos, no son buenas, ¿no? Dios quiere que nosotros no nos estanquemos, sino quiere que crezcamos y dejemos todo lo que es de niños, sino que nos podamos fundamentar, hermanos, más cada día en el conocimiento de nuestro Dios. El no conocer más a Dios nos puede llevar a la destrucción. Mire, en el libro del profeta Oseas, nosotros vemos esta palabra, ¿no? Más mi pueblo, dice en el capítulo 4 de Oseas, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces también la palabra de Dios ahí en Oseas 4:6 habla de esto. El no conocer más de Dios nos puede llevar a la destrucción y también a hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, qué importante, hermanos, en esta mañana es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén. Yo sé que a lo mejor
cada uno de nosotros esta mañana queremos, hermanos, ser mejores creyentes, ¿no? Queremos que la obra del Espíritu Santo se vaya desarrollando de una manera poderosa en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra familia. Queremos que Dios actúe, que haga cosas, portento en nuestra vida. Pero también va a depender de nuestro estilo de vida, va a depender del carácter, hermanos, va a depender de que nosotros aprendamos a tener al Señor de una manera real en nuestro corazón, y que nuestra vida, hermanos, sea fructífera. ¿Ah? Porque nosotros vivimos en un mundo hoy día indiferente. El mundo necesita marcar, necesita diferencia, ¿no? Hoy día no vemos diferencias. Dios nos ayude para que podamos marcar la diferencia, que podamos ser cristianos, donde podamos dar esa sal, donde podamos ser luz a un mundo que está en oscuridad y que está en tinieblas. Pero ¿quién la va a marcar? Es usted y yo, como iglesia, ¿no? Como iglesia, como cuerpo de Cristo, donde salimos a un mundo que está en oscuridad. Dios nos ha puesto como luz y como sal, y también reflejar a otro de que realmente Dios está haciendo su obra en nuestra vida, que el Espíritu Santo está operando aquellos dones maravillosos y que también está trabajando en nuestra vida diariamente, y que lo podamos hacer realidad también en nuestro entorno, en nuestra vida individual y también en nuestra vida colectiva. Dios nos ayude para que podamos también crecer en el conocimiento de nuestro Dios. No hay que estancarse, hermanos, no ser niños espirituales. Dios nos ayude para que podamos atender a las cosas que hemos oído, como dice el libro de Hebreos, y no nos deslicemos, que podamos ser creyentes maduros, hermanos, que podamos ver con nuestros ojos espirituales lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. El no conocer a Dios nos puede llevar, hermano, a la destrucción. El pueblo de Israel le faltó esto, ¿no? La intimidad, aunque tenían la letra, tenían la escritura, tenían los mandamientos, le faltó esta intimidad con Dios, y esta intimidad, hermano, es tan necesaria, porque si no, podemos ser destruidos porque vamos a comenzar a hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Vamos a ocupar nuestro razonamiento, nuestra intelectualidad, a lo mejor nuestras capacidades, y nos vamos a alejar de lo principal. Dios nos ayude para que siempre nuestro centro sea el Señor, y no alejarnos de Él, porque si no vamos a perecer, vamos a morir. Recuerde que separados de Él, nada o nadie, hermano, nada podemos hacer. Lo otro también, hermano, es que también Dios espera que seamos pacientes aún en medio de las adversidades. Dios quiere ese mismo poder que nos ha dado, el Espíritu Santo, que nos da para pelear las batallas de la vida diariamente, ¿no? Que también ese poder lo ocupemos para ser fortalecidos, cuando estemos en pruebas y aflicciones. Recuerde que el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, nos ayuda para las batallas de nuestra vida, ¿no? Cuando estemos en la aflicción, cuando estemos en la prueba, cuando estemos en el dolor, cuando sintamos, allí también, hermanos, nos debemos sentir fortalecidos y no debilitados. Esto es porque en medio, el Espíritu Santo está en medio en nosotros, está en nuestra vida, para salir a ayudarnos, para poder fortalecernos. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo ayude, hermanos, nos fortalezca, nos reanime, nos ayude en aquellos momentos difíciles, en la aflicción, en el dolor. No nos olvidemos, hermano, del Espíritu Santo, que fue dejado por Cristo el Señor para la iglesia, para que Él nos ayude. Hermano, no solamente el Espíritu Santo nos da la capacidad de entender lo que Dios tiene en su palabra, sino que también Él nos ayuda para fortalecernos en aquellos momentos débiles, en aquellos momentos de dificultad. Cuando estemos en pruebas y aflicciones, Él quiere tomar el control de nuestra vida. Amén. Dios nos ayude para que podamos tener claro eso, porque a veces podemos caer en la desesperación, hermano, podemos caer en la impaciencia, pero está Dios ahí con nosotros, como decía la hermana delante, ¿no? Del Espíritu Santo fue dejado a la iglesia para que nosotros no estuviéramos solos y fuéramos dependientes de Él. Dios nos ayude. Amén. Aquí cuando el apóstol le escribe a los hermanos de Colosas, hermanos, es una palabra para que nosotros también la podamos aplicar en esta mañana.
que Dios nos ayude para que la podamos hacer realidad en cada uno de nosotros. Por lo cual, dice, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios y fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Amén. Dios quiere que, hermano, ese mismo poder que estaba en los apóstoles, ese mismo poder que estaba en la iglesia inicial, en el libro de los Hechos, ese mismo poder que fue derramado, hermano, el día de Pentecostés, cuando estaban unidos allí en el aposento alto, donde ellos comenzaron a ver el poder del Espíritu Santo de una manera extraordinaria, ese mismo poder, hermano, que nos ayuda diariamente para pelear las batallas de la vida, hermano, también está para fortalecernos, para cuando estemos en dificultades, cuando estemos en pruebas y cuando estemos en aflicciones. Cuando estemos en dolor, hermano, nos sintamos fortalecidos a través de ese poder y no debilitados, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. El Espíritu Santo no hay que dejarlo de lado, no, hay que dejarlo, hay que tenerlo pendiente cada día, porque es lo que dejó Dios para la iglesia, para que usted y yo pudiéramos cada día, hermano, entender que esa obra del Espíritu Santo va trabajando diariamente, como dice ahí en el libro de Filipenses, hermano, el que comenzó la obra la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Entonces, usted y yo, cada día tenemos que ser perfeccionados en la palabra del Señor, en la verdad, pero lo hace el Espíritu Santo. Así que Dios nos ayude. Y lo otro es que, hermanos, también la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo. Amén. Eso es la voluntad de Dios también, lo que encierra este capítulo, que seamos agradecidos en todo. Y esto es muy importante, hermano, para los que estamos viviendo en este tiempo. Dios quiere que seamos agradecidos en todo. Hermanos, la clave de este versículo que nosotros leíamos, el final, es la grandeza, es la constancia, es el ánimo en las adversidades. Hermanos, el Señor quiere lo mismo, hermanos, de cada uno de nosotros. Ahora, la voluntad de Dios, hermanos, es que seamos agradecidos en todo. No dice, la palabra de Dios no dice, dad gracias por todo, sino en todo, en todo. Ahora, no gracias, hermanos, no gracias por todo, sino en todo. En todo lo que yo viva, en todo debo dar gracias a Dios, en todo. No solamente por algunas cosas, sino en todo. Sabe que si usted en esta mañana está pasando por alguna prueba, dé gracias a Dios. ¿Mm? Si en esta mañana tiene alguna situación en su familia, dé gracias a Dios. ¿Ah? Dé gracias a Dios. No solamente dé gracias a Dios cuando esté todo bien, sino dé gracias a Dios en todo, porque es la buena voluntad de Dios. Ahora, ¿tenemos que ser un pueblo agradecido? Claro que sí. Hermanos, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos tiene hoy día con vida. Y es la voluntad de Dios, hermanos, de que usted en esta mañana pueda entender que Dios espera de mí y espera de cada uno de nosotros esto. A veces estamos ahí pensando qué quiere Dios de nuestra vida, qué quiere Dios de mí, qué quiere hacer Dios en mí, pero yo tengo que entender en esta mañana que Dios espera de mí algo. Amén. Dios entregó a su Hijo en la cruz para que yo en esta mañana y usted pudiéramos tener vida, para que usted y yo podamos disfrutar de la salvación y de la vida eterna, para que usted pueda comprender que el Espíritu Santo está en la iglesia. Hermano, la iglesia es usted, la iglesia soy yo, la iglesia es el cuerpo de Cristo,
hermano, el Espíritu Santo viene a nuestra vida para que podamos gozar de esta vida eterna, hermano, pero también está la particularidad de que para que yo pueda entender qué es lo que Dios espera de mí, hermano, es que tenga un comportamiento digno como hijo del Señor, es que mi vida sea una vida fructífera, es que yo llegue al conocimiento de Dios cada día, es que yo tenga paciencia en medio de las adversidades, hermano, y que yo pueda tener gozo en cada momento de mi vida. Y no solamente en algunas situaciones, sino en todo, en todo. No es fácil, amén, no es fácil, porque tenemos que llevar a la práctica esto, tenemos que hacer realidad lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Si usted y yo queremos crecer, tenemos que hacer lo que Dios nos habla, tenemos que tomar la palabra de Dios. Si usted y yo queremos crecer, necesitamos aferrarnos más al Espíritu Santo, necesitamos más conocer de Dios. Si usted quiere, como yo, ser fructífero, tenemos que ser como ese pámpano, que no, hermanos, que no se aleja de la vid, sino que entender que si yo y usted no permanecemos en Cristo, no vamos a ser, hermanos, fructíferos. Y para esto Dios nos eligió, para que llevemos fruto, y nuestro fruto permanezca. Así que yo le invito en esta mañana, hermanos, para que pueda conmigo orar y poder entender que usted, como yo, Dios espera cosas de mí, Dios espera cosas de usted, Dios espera cosas de su familia. Amén. Dejemos a veces la niñez espiritual. Amén. Dejemos aquellas cosas que a lo mejor ya deberían estar, como dijo el apóstol, hermano, deberían estar ya sacadas de nuestra vida. Que podamos hacer creyentes, hermanos, genuinos, reales, que tengamos un real compromiso con la obra del Señor. Despojémonos de todo peso de pecado, porque eso también a veces, hermano, no nos ayuda en nuestro crecimiento ni nuestra vida fructífera. A veces el pecado puede entorpecer nuestro crecimiento espiritual, pero en esta mañana yo le invito a usted para que pueda orar también ahí con su familia y si en esta mañana el Señor le ha hablado, yo creo que sí, de lo que Dios espera de mí y de lo que Dios espera de cada uno de nosotros, hermanos, vamos a poder colocar esta palabra, hermanos, por obra en nuestro hogar. Lo primero es que nosotros, como hijos del Señor, aprendamos a ser cristianos en nuestro hogar. Amén. Y eso no es fácil. No es fácil. Yo le invito a usted para que podamos hacer buenos creyentes en nuestro hogar. Después, que seamos buenos creyentes en esta sociedad que no tiene muchas veces a Dios. Amén. Y que esta luz que dice el Señor, que vosotros sois la luz y vosotros sois la sal de la tierra, la podamos reflejar como buenos hijos del Señor. También le invito a que usted cada día pueda conocer más de Dios. Entre más usted conoce a Dios, más lo va a poder entender, más lo va a poder comprender y más va a poder entender lo que Dios tiene para mí y para usted. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así que oremos al Señor en esta mañana. Gracias, Padre, le damos. Gracias, Jesús, por este tiempo, Señor. Cuando hablamos, Señor, acá en tu palabra, de que tú quieres que seamos dignos, que podamos agradarle en todo, Señor, que podamos llevar buen fruto en toda buena obra y que podamos crecer en el conocimiento de Dios, Señor, es porque algo espera usted de nuestras vidas. Señor, ayúdenos para que podamos reflejar, Señor, esta actitud, Señor, que podamos reflejar, Señor, el crecimiento de nuestra vida a aquellos que están a nuestro alrededor. Que podamos, Señor, como decía delante de tu palabra, que la obra del Espíritu Santo que se va desarrollando en nuestra vida, la podamos reflejar, Señor, en forma externa. Porque usted está en nosotros. Señor, usted ha sido puesto en la iglesia, Señor. Desde el día de nuestra conversión, algo sobrenatural entró en nuestra vida. Señor, que es la persona del Espíritu Santo. Cuando hablamos de esa persona, estamos hablando, Señor, de que tú eres Dios y que tú, Señor, nos llevas a través del Espíritu Santo a conocerte cada día más. Que podamos, Señor, entender que usted quiere de nosotros
Señor, un comportamiento genuino, que podamos ser dignos como hijos del Señor, que podamos, Señor, llevar fruto donde se nos requiera, que podamos, Señor, entender que usted nos eligió para que podamos llevar fruto, Señor, y que no nos estanquemos. Señor, que no nos llevemos una vida de niños espirituales, sino que podamos llegar a la madurez que usted quiere de cada uno de nosotros, Señor. Y esto se va a lograr, Señor, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque si nosotros nos alejamos de usted, porque si nosotros nos alejamos, Señor, como pámpano de la vid, no vamos a poder crecer. Al contrario, nos vamos a estancar, vamos a volvernos estériles, Señor, nos vamos a secar. Pero si permanecemos en usted, como dice tu palabra, Señor, y vamos a poder crecer porque permaneciendo en usted, Señor, es lo que usted quiere de nuestras vidas. Le damos gracias en esta mañana, Señor, damos gracias al Espíritu Santo que puede llegar a nuestra vida, Señor, y que puede llegar hasta esta plataforma y que a través de Él nos puede hablar en esta mañana para que podamos corregir nuestra vida, nuestra conducta como hijos del Señor. Que podamos entender, Señor, que la vida eterna, Señor, la podemos llegar a ver cuando en nosotros está el crecimiento, cuando en nosotros está este desarrollo de la vida cristiana, Señor. Más que palabras, son hechos, más que, Señor, entender muchas cosas de la Escritura, tiene que ver con hacer efectiva tu palabra en nuestra vida. Que cada día, Señor, seamos más que oidores, sino hacedores de tu palabra y que podamos cumplir con lo que tú requieres de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque usted no nos ha dejado solo, está el Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, y que cada uno de nosotros podamos entender esta mañana que debemos llevar una vida en el Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo, dice tu palabra. Señor, no os embriaguéis con vino, dice la palabra de Dios, en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo. Dios nos ayude para que nuestra mirada esté en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales, Señor. Que nuestra mirada, Señor, esté puesta en los cielos y no en las cosas de la tierra. Ayúdenos, Señor, a amarte, a sacar el mundo que está en nosotros, Señor, porque no contribuye a nuestro crecimiento espiritual. Señor, ayúdenos para que nuestros hogares sean unos hogares transformados con la obra poderosa de tu Espíritu Santo. Ayúdenos, Señor, para que podamos erradicar todo lo que es el mundo de nuestra vida, todo lo que no contribuye, Señor, a que podamos llevar una vida fructífera como hijos del Señor. Le damos gracias en esta mañana. Tu pueblo te alaba, dice la palabra del Señor. Tu iglesia te alaba porque tú estás en medio y en nosotros, Señor, para cumplir esta obra maravillosa, Señor, de cada día llevarnos a la imagen de Cristo. Señor, el que comenzó la obra en nosotros, la va perfeccionando hasta el día de nuestra redención. Le damos gracias. En esta mañana te pido una bendición para cada uno de tus hijos, Señor, que componen el cuerpo de la iglesia. Señor, yo te pido que tú les bendigas, que tú les guardes y les cuides, Señor, y que también hagas efectiva esta palabra en sus mentes y en sus corazones. Ayúdales, Señor, en aquellos momentos de dolor y de adversidad, y que este mismo Espíritu Santo, Señor, les ayude también a que se puedan levantar, a que se puedan vivificar, a que se puedan restaurar, Señor, cada día. Le damos gracias y tu bendición está en nosotros, Señor, y por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.